Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo live de la Pizarra del DT. Qué gusto que estemos acá contigo. De verdad agradecerte por volver a acompañarnos y por siempre estar tan dispuesto, ¿no? A acompañarnos en los lives de la Pizarra o en cualquier actividad que nosotros tengamos en nuestras plataformas. Bienvenido. Gracias, Mario. Buenas noches. Gracias por este espacio y claro que sí, superando situaciones que yo sé que nuestro país nos fortalece mentalmente. Es una de las ventajas de estar en un país donde, bueno, hay que superar y que tenemos que trabajar en equipo. Así que nuevamente muchas gracias a las personas que se están conectando, a ti, Mario, y a la Pizarra del DT por este espacio. Y bueno, comencemos en este mundo de la educación que es tan fascinante para todos, ¿no? Bueno, antes, Guille, vamos a poner en contexto a nuestra querida audiencia de qué va Food Education. Como comentaba anteriormente, van a ser una serie de lives en donde vamos a estar entrevistando a esas personas como tú que tomaron la decisión de no solamente llevar a cabo su carrera como futbolista, bien sea profesional o como futbolista mientras están estudiando, y sacar una carrera universitaria, tener un título profesional. Ese es el caso de Guillermo Sánchez y de las personas que vamos a estar entrevistando. Ustedes tienen allí los daticos en nuestras distintas plataformas. Hoy el protagonista, y qué mejor manera de empezar Food Education que contigo, Guille. Vi que no sé si es una impresión mía, pero le estás dando como un twist a tus plataformas, porque ahora estás agregando bastante contenido a nivel psicológico, pero increíble. Me mandaste uno recientemente, vi otro de self-confidence, de confianza en uno mismo, que estabas colocando un ejemplo con la jugadora estadounidense. Hablemos de eso. ¿Decidiste en cuarentena cambiar un poco y, no sé, alimentar tus redes sociales desde ese punto de vista? Sí, bueno, te voy a decir la verdad. Mi esposa está haciendo un curso de redes sociales y ella es la que está manejando todo. Ella me dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y yo simplemente lo hago. Es un área, es un aspecto que siempre me había gustado, el sentido de liderazgo. Yo creo que he tenido la suerte de rodearme con personas que me han formado. Mis dos padres son profesores universitarios, mi papá filósofo, mi mamá profesora de oratoria, de literatura, y con los entrenadores que he trabajado, con mi mentor, que es un psicólogo deportivo reconocido, me han formado más allá del deporte en el sentido de formar líderes, formar grupos, transformar un grupo en equipo. Entonces, sí estoy alimentando las redes sociales porque en esta situación yo creo que las personas tenemos que sacar lo mejor de cada uno, y me gusta compartir ciertos conocimientos que las personas pueden utilizar en el día a día. El otro día tuvimos una entrevista sobre la gestión de la ansiedad, el cual es uno de los temas que, que más me piden en estos momentos. Si estoy un poquito brillante en todo, es porque estaba con mi hijo corriendo ahorita y me cambié rapidito, entonces bueno, No te preocupes, no te me puso preocupes. No pasa nada, Guillermo. Más bien nosotros siempre agradecidos de poder contar contigo. Para las personas que están conectadas, cualquier duda que tengan a lo largo de la conversación, siempre va a ser un placer para nosotros incluirlos en esta entrevista, así que dejen allí sus comentarios. Guille, empecemos por una pregunta, te lo voy a hacer así bastante clásica y luego la llevamos al plano. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero? ¿La carrera profesional o el fútbol? Mira, eh, sabes que en psicología hay un efecto que cuando son tres hermanos, el tercero tiende a aprender a superar más situaciones deportivas porque siempre se está enfrentando a los dos hermanos que son más grandes, más fuertes. Entonces tiene que aprender normalmente, no porque yo haya sido un tercero, sino porque en psicología se maneja que el tercero tiene más situaciones de vivencia y crecimiento. Entonces yo desde los 4 años me acuerdo que mi pasión era el fútbol. El fútbol, todo lo mío era el fútbol. El almuerzo me lo tenían que dar corriendo porque yo era con la pelota. Entonces yo creo que la esencia del fútbol fue lo principal, y por eso yo trabajo mucho con padres de que se dediquen, en vez de estar corrigiendo la parte técnica, la parte táctica, más que se dediquen al enamoramiento de ese niño o de esa niña con la acción que estás realizando, porque mientras más tú ames lo que estás haciendo, más provecho le vas a sacar y más te vas a poder dedicar desde fondo. Entonces, para mí, yo no creo que fue algo que vino primero, sino la esencia fue lo principal que sucedió para poder darle trayectoria a lo que se ha dado, ¿no?
¿Y cómo comenzó tu camino en el fútbol, desde los primeros pasos hasta ese primer momento en donde tuviste quizás algún acercamiento con un equipo de primera división o algún equipo cerca de estar profesional, bien sea acá en Venezuela o en alguno de los países en los que has estado? Porque tú sí has recorrido mundo, Guille. Sí, sí. Bueno, me ha tocado. Mira, yo empecé en una academia en el Fuerte Tiuna y rápidamente entré a la academia de Pedro Castro, que fue un entrenador que ha convertido tantos jugadores en personas, porque así yo lo describo a él. Es una persona que fue un líder. Te cuento una anécdota de la manera de que él nos enseñaba. Yo estuve con él desde los 6, 7 años, que me acuerdo la primera práctica era Andrés Rouga, fue el primero que me saludó, hasta los 17 años estuve con él. Y yo me acuerdo que una vez yo lo estaba viendo jugar y él estaba jugando un partido de veterano y le dieron un balonazo en sus partes íntimas. Ok. Y entonces la pelota le quedó ahí y él siguió jugando, tiró el pase y luego se tiró al suelo. Y cuando nos vamos en el carro, porque yo me quedaba con él y después nos íbamos, él me llevaba donde mi mamá y eso, yo le decía, profe, pero, o sea, si le dolía, ¿por qué no se lanzó? Y me dijo, Guillermo, si yo me lanzaba en ese momento, yo estaba pensando era en mí. Y uno siempre tiene que pensar en el equipo. Y el equipo me necesitaba que yo hiciera el pase y después yo podía tratarme lo que me estaba sucediendo. Entonces, son enseñanzas. Mira, ese entrenador, mira, Isaac Ramos, Leopoldo Jiménez, Tony, tan jugadores, Jonathan Lawrence, muchos jugadores del fútbol venezolano que pasaron por las manos, así como la de Lino Alonso, de paz descanse, que tuvimos la suerte de poder vivir esa experiencia y luego a los 17 años yo me gradué de bachiller y siempre me ha gustado la vida en Europa. Entonces, de los 17 años yo empecé que quería irme a Europa, que quería irme a Europa, y me fui de intercambio. Me fui de intercambio a Dinamarca, donde estaba jugando con un club, me vieron unos entrenadores, me llevaron a un equipo de segunda división a entrenar. Por mi estatus de estudiante no podía participar en ninguna remuneración, nada. Regreso de Dinamarca y en verdad, para serte sincero, mentalmente yo creo que fallé un poquito en la disciplina cuando estaba en Dinamarca. Guille, ¿qué edad Y ahí tenías ahí? también, 17, tenía 17. 17, Ok, bastante joven. claro. Sí, cumplo los 18 estando allá, regreso y me gano el cupo a la Universidad Central de Venezuela mediante el fútbol también, que empiezo a entrenar con la Central, me eligen, entro y me meten en lo que es matemática pura. Y yo, bueno, yo me sentía súper perdido en todo, que en la primera clase el 0001 nunca se me va a olvidar, y yo dije, no, aquí, o sea, no me hallo. Y justamente ahí fue que sucedió que me ganó la beca para irme a Estados Unidos y decido estudiar psicología gracias al mentor que tuve y hacer la carrera como deportista. Entonces, luego ahí fue cuando me graduó, vengo a jugar un año a Venezuela, pero ya con el norte de que yo iba a ser entrenador. A mí me gustaba mucho la parte de ser entrenador porque en los 4 años en el universitario siempre nos formaban en cuestión a qué legado le estábamos dejando a las personas alrededor de nosotros. Y me gustó mucho lo de impactar grupos, lo de impactar equipos, lo de impactar personas, porque el fútbol más allá de un partido, va más allá de ganar o perder o ganar un título, para mí es el impacto que nosotros podemos tener en la mejora y en la proyección de una persona y de sus fortalezas. Totalmente. Guillermo, entonces tú tomas la decisión de estudiar psicología en Estados Unidos producto de un técnico, de un entrenador que te ayudó a decidir. ¿Cómo fue eso? Al momento de tomar la decisión, ¿él te guió, él te recomendó, le preguntaste? Sí, yo llegué y en verdad a mí él no me gustaba, como entrenador de fútbol, a mí él no me gustaba el primer año, porque yo venía la inmadurez y uno dice, no, yo vengo de Sudamérica y nosotros somos los mejores en el fútbol, esa inmadurez que podemos tener, ¿no? Y en verdad el tipo era un genio, pero yo no estaba receptivo a su información. Cuando él logró convertirme en mi receptividad y yo decir, wow, este tipo en verdad sabe lo que está haciendo, porque hacía intervenciones psicológicas
que mira, Mari, o sea, hacía unas cosas en los entretiempos que tú te quedabas de loco, o sea, yo todavía las utilizo y son anécdotas. Y él me entonces en todos los viajes, él me dijo, mira, vamos a explorar la psicología deportiva que a ti te va a servir. Y en todos los viajes me da un capítulo de un libro para leer de psicología deportiva. Y como yo empecé oficialmente a estudiar psicología, él y yo hacíamos estudios de campo todos los semestres. Hacíamos estudios de campo con el equipo de tenis, el fútbol americano, el fútbol de mujeres, de béisbol, del softball. Entonces me enamoró porque le veía sentido. A mí me gusta el fútbol porque le veo el sentido de los valores, cómo se demuestran. Pedro Feble siempre me decía, Guillermo, las personas que lleguen tarde fuera de la cancha van a llegar tarde a los balones dentro de la cancha. Entonces, esa transferencia de valores lo vi tan reflejado en la psicología deportiva que me enamoró. Y desde pequeño que uno veía la Gaceta de los Sport el programa de RAI en las 7 de la mañana los domingos del fútbol italiano, me enamoró lo que son Ujú. los idiomas. Entonces yo decía, bueno, si Zidane habla tantos idiomas y Guardiola da conferencias en estos idiomas, a mí me encantan los idiomas, bueno, entonces voy a mezclar. Y también hice el pregrado, también lo hice en idiomas modernos. Entonces fue psicología e idiomas modernos, porque creo que todo se mezcla. Todo se mezcla, pero tú encontraste mezclar esas cosas en algo que parece imposible, porque para muchas personas el fútbol y los estudios son agua y aceite. Y tú, como muchas personas, demostraron que eso no necesariamente es así. ¿En qué momento sacabas tiempo para los entrenamientos, para los estudios? No solamente sacaste lo que es la carrera como psicólogo, sino también la licenciatura en idiomas. Entonces, ¿en qué momento y cómo lo llevaste a cabo? Bueno, fue constante aprendizaje, no fue de la noche a la mañana, porque creo que la universidad donde estaba, que era una universidad pequeña, o sea, todo estaba tan cerca que era un poco, era fácil acceso yo a veces me paraba a las 4 de la mañana porque, bueno, a pesar que yo tenía una beca, había un pequeño porcentaje que había que pagar y en verdad mi familia no podía. Entonces yo me paraba temprano, trabajaba, luego iba a entrenamiento, iba a clase. Luego trabajaba 2 horas más que me permitían, luego íbamos a entrenamiento en la tarde y todas las noches en la biblioteca, era todas las noches. Luego en el tercer año encontré un ritmo, Mari, que era que si yo iba a la biblioteca de lunes a viernes, yo terminaba, el viernes ya terminaba toda mi asignatura de lunes, martes y miércoles. Entonces yo pasaba viernes, sábado y domingo, me acostaba a dormir sin pensar en la universidad. Entonces fue como que un ritmo que me permitió sábado y domingo concentrarme o en mi hobby o en el deporte. Es una universidad donde ha pasado hasta atletas olímpicos porque no hay distracciones, hay muy pocas distracciones, entonces uno en verdad se puede enfocar en lo que quiere y yo creo que el crecimiento que me dio el ambiente y las personas que me influenciaron me permitieron hacer un disciplinado y la experiencia en Dinamarca porque el horario, la puntualidad, la disciplina de los daneses es algo que hasta uno a veces se quita el reloj y se vuelve loco, pero te ayuda a lo que es la disciplina y sacarte provecho a tus fortalezas y a tus pasiones, que es más importante. Y eso también te habla de cómo funcionan a veces las estructuras al momento de pensar en educación. Por ejemplo, en Estados Unidos, para los NBA incluso, es sumamente importante conseguir una beca universitaria porque dentro de esos juegos universitarios es que ellos van a tener la posibilidad de ser vistos por los agentes de NBA. Entonces, es también como formar esa cultura de la educación Claro. dentro del deporte, ¿no? Como un todo. Ahora, Guille, ¿en qué momento decides, bueno, sabes que yo voy a dejar mi carrera como futbolista y voy a dedicarme a mi profesión? Porque eso también es una decisión difícil de tomar y fue bastante temprana para ti. Sí, a pesar de el 2017, el 2007, cuando vino la expansión por la Copa América y todo eso, del fútbol profesional, que fueron de 12 equipos a 20 equipos, y yo tenía una buena oferta con el equipo que estaba, la Estrella Roja. Uh Para -huh. mí yo veía todas las variables. Estaba casado en ese momento y yo veía todas las variables y decía, bueno, ya va, yo quiero tener, me quiero formar un futuro, quiero poder progresar y yo sentía, lastimosamente en ese momento el fútbol venezolano no era lo que es hoy. Y yo decidí, porque también me apasionaba la parte, ya cuando trabajando con el equipo, ya cuando yo era jugador, yo
esto es algo que no lo he contado mucho, ¿no? Que cuando el profesor daba la charla, la A noche ver. anterior a los partidos, mis compañeros me pedían una sesión de psicología. Entonces, el entrenador se iba, entonces nosotros nos íbamos a otro lugar y yo practicaba mis sesiones de imaginación, de proyección, de autodiálogo, de metas, y los trabajábamos. Me acuerdo de Jonathan Rosa y yo tenemos muchas anécdotas, un buen compañero, un amigo, Antonio Boada, que en verdad pasamos muchas situaciones que nos llenaron y nos nutrimos y ellos fueron como mis ratas de laboratorio a nivel profesional. Lo que había aprendido yo lo probaba con ellos y bueno, entonces yo siempre me veía, como te dije al principio, impactando la vida de las personas y mira, para mí lo más gratificante del fútbol es cuando uno recibe un mensaje de un jugador que me dice, profe, me voy a casar, o profe, me gradué, o profe, muchas gracias por lo que nos enseñó la universidad. Para mí, eso es más importante, o cuando un jugador que ahorita está profesional me dice, gracias por haberme enseñado esto. Para mí eso es más importante que cualquier título. Yo sé que vivimos en una sociedad y en un mundo que los resultados son los que determinan tu nivel de éxito, pero yo no determino el éxito por los títulos, sino por las personas que uno ha podido impactar. No, y que cada quien tiene su concepto de éxito. El éxito para mí o para mi vida no va a ser el mismo que en la tuya. Y eso realmente tiene que cambiar porque yo creo que aquí saliéndonos un segundo, muchas personas tienen un estigma de lo que es el éxito y si no es así, para ellos no es ser exitoso. Y para nada, el éxito es como tú te sientas contigo mismo de acuerdo a las cosas que has logrado en tu vida y a las metas que tú mismo te planteaste. Ahora, o que Claro. te trazaste, has estado en Estados Unidos, en Paraguay, en la India. ¿En dónde te quedas? ¿En dónde te estacionas y dices, wow, en ese momento, independientemente de que hayas estado como psicólogo, como asistente, como técnico, ¿en dónde te llevas los mejores anécdotas? Mira, yo creo que cada lugar obviamente trae anécdotas importantes. Yo tengo 2 hijos ahorita y mi esposa, yo creo que uno toma esas variables en consideración cuando uno va a tomar una decisión. A nosotros nos encantó Grecia y no la Grecia que la gente piensa de que pura playa, Santorini, bonito todo. A mí me gustó Grecia, fue por las Míconos. personas. Sí, Míconos, todo el mundo, ¿cómo fue Míconos? Yo no vivía en Míconos. Eh, Fue un lugar que fue muy fluido para nosotros conectar con la ciudad, con las personas y que nos impactaran. La pasión, eso de aprender un poquito de griego, nos gustó mucho. Pero yo creo, yo siempre me he visto como un camaleón, ¿no? Que yo me adapto a las situaciones. Hace unos meses me estaban ofreciendo mudarnos a la India y si no hubiese sido tal vez por esta situación mundial, tal vez nos hubiésemos mudado para allá, porque yo creo que mis hijos están en una edad que podemos darles esa experiencia, no tienen 7, 8 años, que es un poquito más difícil, pero yo no, en Venezuela, yo vine a vivir a Venezuela también acá cuando trabajé con el Deportivo Táchira, entonces yo me enfoco más, Mari, no en lo que, cuál sería mi lugar ideal, sino donde estoy, hacer que ese lugar sea el ideal por el momento que estamos, porque si no, si me enfoco tanto en Europa, eso sí, Europa, a mí me llaman de Europa y Listo. corriendo porque sí, sí, es una meta que tengo de trabajar en un equipo grande en Europa, ya sea a nivel psicológico, a nivel de técnico, de reestructurar la manera de retroalimentar a la formación del jugador para crear jugadores a largo plazo mentalmente fuertes. Eso a mí me encanta. ¿Qué rol disfrutas más? ¿Asistente, técnico, psicólogo? Mira, yo soy un gran asistente, en verdad soy un gran asistente. Sé Tú fuiste que asistente de César Farías, ¿cierto? sí, 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 de César Faría, de Daniel Faría, de Jason Christ, de James O'Connor, de Elko ahorita en la India, de Ivan Joseph. En verdad, soy un excelente asistente y psicólogo. En verdad, no estoy tratando de ser arrogante, sino uno debe saber cuáles son sus fortalezas. Porque nosotros, los asistentes, debemos hacerle la vida más fácil al técnico y que el técnico nuestra capacidad de concentración es limitada.
Entonces, si el técnico se tiene que ocupar de tantos detalles, le crea una fatiga mental que a la hora de salir a impactar a los jugadores en la cancha, tal vez no tiene el impacto que debería. Y yo soy excelente en crearle un ambiente al asistente, al director técnico, para que ellos hagan lo que mejor hacen, que es dirigir dentro de la cancha. Entonces, yo siempre he sido una persona que lo que necesite el equipo, así como jugaba, porque yo jugaba, sí, de volante ofensivo, pero si necesitaban un lateral, me ponía de lateral, si necesitaban un delantero, me ponía de delantero. En profesional me ponían por la izquierda, entonces jugué por la izquierda. Y yo creo que cuando uno trabaja en equipo, las personas tienen que estar dispuestas a hacer lo que el equipo necesite y no lo que uno quiera. Entonces, disfruto, eso sí, ponme en una cancha haciendo cualquier cosa, pero yo lo voy a disfrutar porque en la cancha, en ese contacto con los jugadores, en hacer crecer a los jugadores es donde está mi pasión, sea el nivel que sea. Bien, Guille, me encanta saber este tipo de anécdotas, tu visión, porque además en esos días cuando me enviaste el video que publicaste, me quedé enganchada porque tienes una muy buena retórica en ese sentido y es parte también de tu trabajo, ¿no? La retórica es sumamente importante. Mira, tuviste relación con jugadores top, realmente, a nivel mundial, caso Kaká, caso Nani. ¿Cómo fue esa relación? Hablemos de eso, porque no sé si, a ver, y esto es una pregunta, ¿no? El tema de manejar un grupo a nivel psicológico, hablo de a nivel grupal, u otra cosa es manejarlo persona a persona, ¿no? Algo mucho más directo, más personal, más privado también. Sí, fue una experiencia. Los jugadores de esa talla como Nocherino, Kaká, Nani, Simao, Camará, BK, todos esos jugadores, uno más aprende de ellos porque me ha tocado vivir sus épocas cuando ya están finalizando sus carreras. No viví con ellos a inicio de sus etapas, entonces siempre lo tomé como un aprendizaje de todo lo que ellos habían vivido, cómo comparten, cómo tratan de ser mentores para los más jóvenes y teniendo mucho tacto porque bueno, no vas a utilizar las mismas técnicas de corrección con cada uno. Entonces, fue un aprendizaje con ellos y sí, claro, era gratificante cuando alguno de ellos te decía, mira, muy buen trabajo esto, muy buena sesión, viniendo de esas personas, en verdad era gratificante. Y lo más que yo hacía, que hasta puedo caer hasta por fastidioso, es preguntar por retroalimentación porque yo le decía ahorita, estuve con un jugador que se llama Bar Obeche, que fue el delantero del Paris Saint-Germain durante 6 años Uh -huh. y jugó con Nigeria el Mundial. Y el tipo mentalmente una máquina, el tipo una máquina. Entonces compartíamos mucho y yo siempre, después de todas las sesiones, yo le preguntaba, Bar, ¿qué te parece? Y él me decía, mira, me gustó este punto, me gustó esto, creo que podías mejorar en este aspecto porque creo que mostrar vulnerabilidad es mostrar ganas de crecimiento y yo creo que Ferguson lo dice en sus libros que durante sus 22 años de técnico, todos los años hizo licencia de entrenadores o curso de liderazgo todos los veranos. Entonces ahí te demuestra que el crecimiento es constante. Entonces Uh -huh. yo me trataba de nutrir de esas personas, de Simao que tuvo a Simeone en el Atlético de Madrid. Bueno, imagínate el aprendizaje. Entonces, si uno lo maneja distinto y tal vez un video que uno pueda mostrar, tal vez uno tiene que manejar bastante la psicología de cómo lo vas a mostrar para sacarle el ganar a la situación y no buscar un conflicto o una confrontación. Y en caso, por ejemplo, de Kaká, yéndonos a esa etapa en el Orlando City, ¿también te servía como de apoyo al momento de tratar de trasladar esa charla psicológica a los jugadores que en teoría estén empezando o que tengan menos trayectoria, ¿no? Me imagino que en algún punto te servía también de apoyo en ese sentido. Sí, sí, claro, porque la voz de ellos tiene mucho poder, mucho impacto. Y Ricardo era una persona, o es una persona que él es muy puntual a las veces de hablar, pero las veces que lo hace es impactante. Entonces, él sabe que tiene ese potencial, ese poder. Entonces, me acuerdo una anécdota que una vez estábamos hablando de batallar con la fatiga. Orlando es una ciudad donde el clima es muy fuerte y la Liga de Uh Estados -huh. Unidos a veces tienes que viajar a Portland
tienes que viajar 2 días antes y los vuelos son larguísimos y tienes que regresar y jugar. Y estábamos hablando un poquito de la superación de la fatiga. Y él contó una anécdota que estando en el Milan, en sus primeros años en el Milan, tuvieron una pretemporada y estaban súper, súper cansados, le decía que le dolía todo, y bueno, de la nada salieron unos perros, entonces él dice que bueno, que ni siquiera pensaron en el cansancio, sino que se pararon y salieron todos corriendo durísimo. Y él dice, bueno, ahí me di cuenta también que uno siempre puede dar un poco más. Entonces, imagínate ese mensaje para unos jóvenes, para el grupo y también nosotros como técnico, que venga de él, tiene mucho impacto. Entonces, claro, uno se apoya en ellos bien estratégicamente, no lo quieres hacer todo el tiempo porque igualito como los otros compañeros viven el día a día con esos jugadores, llega un momento que se sienten como, sí, tenemos mucho respeto, pero tenemos nivelado. Entonces, si uno lo utiliza mucho, pierde el efecto, ¿no? Entonces, uno siempre tiene que Claro. tener su bolsito de golf y utilizar distintos palos y no utilizar el mismo palo todo el tiempo, ¿no? Hablemos de esa experiencia con el Orlando City en la MLS. Yo creo que incluso a nivel de tu carrera, en líneas generales, fue bastante positiva en muchos sentidos, en muchos aspectos, ¿no? Incluso en lo personal. Sí, sí, para mí Orlando City siempre va a ser especial. Obviamente Jason Christ, que ahorita es el entrenador de la Sub-23 de Estados Unidos, que con él íbamos al preolímpico, siempre lo voy a agradecer porque me abrió las puertas. Él y yo siempre estuvimos en contacto, él me conoció cuando estábamos en Cerro Porteño y va a ser especial, mis hijos nacieron allá. Entonces, y fue un trabajo donde también me tuve que ganar el espacio, porque fíjate, cuando yo fui entrenador de la universidad durante 7 años y las universidades no tienen la capacidad económica de tener un entrenador o una persona especialista en cada área. Entonces uno Ujú. aprende a realizar muchas funciones. Y hoy en día la utilización del video va de la mano de ser entrenador. Fíjate que en Escocia, Mari, en Escocia hoy en día, para tú sacarte la licencia A o la licencia profesional, tienes que dar la última sesión en un idioma que no sea el tuyo Ah, original. mira. Imagínate, por Ok. la importancia que son los idiomas en el deporte. Igualmente es el trabajo del video. Pues te voy a decir el City Group del Manchester City, New York City, todo el Mumbai Ujú. City. El Manchester City y el New York City tienen a un entrenador que se sienta al lado del analista de video en el primer tiempo y el entrenador le va diciendo al analista qué es lo que quiere ver del juego, porque en el entretiempo uno muestra cuáles son las acciones rápidamente, por lo menos el New York City con Patrick Vieira era un equipo que ellos te salían jugando de una manera el primer tiempo, pero el segundo tiempo te la cambiaban, porque ellos veían cómo tú lo estabas presionando y en el segundo tiempo te la cambiaban de inmediato y te salían jugando porque te rompían tu presión si tú no la adaptabas. Entonces, yo llegué a Orlando City como analista de Jason Christ y después del primer semestre, él sabía mi capacidad de psicología deportiva y él me dice, Guille, ayúdame con la parte psicológica. Entonces, bueno, me convertí en el jefe del departamento de analistas, que ahí ya tenía un grupo de trabajo. Entonces, yo lo que hacía era coordinar mi grupo de trabajo Ok. de cómo era la metodología y trabajaba la parte mental del grupo. Pero él sabía que yo siempre, mi fuego es estar en la cancha como entrenador, pero como analista, Mari, uno trabaja mucho la retroalimentación. Ujú. Entonces, nosotros estamos en la cancha y yo tenía mi grupo de trabajo ya codificando todas las acciones porque yo creo mucho en la retroalimentación positiva. Entonces, yo les pedía que me sacaran las buenas acciones cuando estábamos presionando, las acciones individuales, las acciones de colectivas positivas, porque durante la semana uno tenía que hacer un trabajo de retroalimentación para elevar los niveles de confianza grupales, porque hay confianza individual y grupales, Ujú. para así sentirse más capaces el día del partido. Entonces, luego que sale Jason Christ, llega James O'Connor y después de una semana
que estamos conviviendo, él me dice, Guillermo, pero ya va, tú no eres analista, tú eres entrenador, o sea, y yo le digo, sí, profe, nada más que yo aquí estoy haciendo esta función, Jason me iba a convertir en entrenador este año, pero bueno, sale y llegó usted y me dijo, no, no, tú vas a ser uno asistente y él es el que me cambia mi posición y me pone como su asistente. Como asistente, yo todavía, los días de partido, todavía coordinaba lo que era, que íbamos a ver en el entretiempo. Yo tenía a mi analista, hicimos un grupo de trabajo muy nutritivo, muy provechoso, de constante crecimiento, y yo trabajaba durante la semana, cuando era el asistente, yo me encargaba del mediocampo. Del mediocampo Ok. teníamos 8 jugadores y nada más jugaban 2, entonces imagínate, o sea, trabajarle la mente a los otros 6 que no estaban jugando, y bueno, Claro. tanto di que terminamos jugando con 3 para poder trabajar con menos de que no estaban jugando. Entonces, fue una experiencia súper nutritiva, no nos salieron las cosas como se planeaban, eh, porque bueno, el fútbol tiene 5 pilares que no se pueden separar, uno no funciona y te tumba los otros pilares. Entonces, Ujú. bueno, fue una experiencia de crecimiento que me impulsó a otras y la vida sabe por qué estamos aquí hoy y ya se verán los siguientes proyectos, ¿no? Justamente eso iba para ir cerrando, Guille. El COVID-19 nos ha demostrado, o este tiempo que hemos pasado a nivel mundial, que la vida es impredecible 100%, que un día tienes algo preparado y algo, producto de la naturaleza, lo que sea, una pandemia mundial, lo puede tumbar. Pero, ¿qué viene para Guillermo Sánchez ahora? ¿Qué estás planificando? Uno, por lo menos, sacando algo positivo de todo lo que está sucediendo en este encierro, trata de reinventarse, ¿no? Porque o te reinventas o te quedas ahí esperando a que la pandemia se vaya sin saber cuándo va a suceder. ¿Qué viene ahora para Guillermo Sánchez? Bueno, muchos proyectos emocionantes, positivos. Ahorita lo más cercano, vamos a lanzar un curso de aprender inglés mediante el fútbol con la gente de la pizarra del DT, que está buenísimo, en verdad, se los recomiendo porque es muy visual. Con la parte visual y la parte de repeticiones de situaciones vamos a lograr golpear esa memoria a largo plazo. Está hecho un curso para atletas, para entrenadores, para gerentes, para comunicadores en el deporte, para que vamos a un poco a crecer en lo que es la terminología del fútbol. Ese curso sale el mes que viene y en verdad se los recomiendo. Y próximamente, bueno, ya este lunes, eh, la Federación de Fútbol de la India me pidió que les armara un curso de psicología del entrenador. Entonces ya está montado el curso y lo empiezo a dar en vivo con ellos. Somos 8 expertos de la materia. Yo me voy a concentrar en la psicología del entrenador y la empezamos a dar este lunes. El curso es para estudiantes que van a ser gerentes en el fútbol de la India. Ellos se dedican a la gerencia, entonces desde el punto de vista psicológico que vamos a tratar muchos temas de formación de un club profesional, la parte de la inferior, la formativa, y bueno, muchos aspectos súper interesantes, que es un curso que yo siempre digo, ¿no? Uno no es profeta en su tierra, que es una parte que siempre Ujú. va a tener como una espinita de que siento que me aprecian más fuera del país que en mi propio país, pero bueno, ya llegarán esos momentos y esos proyectos. Y van a llegar, porque estoy segura que con el trabajo que estás haciendo, muchas personas en Venezuela se van a enterar de ese éxito que has cosechado a lo largo de tu carrera. Entonces, para retomar rápidamente, antes de despedir, las personas que estén interesadas en este curso, próximamente espérenlo a través de las cuentas de la pizarra del DT, a través de las cuentas de los cursos de la pizarra del DT. Además, ofrecemos distintos cursos. Yo, por cierto, ya soy egresada de la pizarra, como marketing deportivo allí también con mi Todona. Y de verdad que los cursos en la pizarra del DT, con cualquier curso que usted tome, realmente son sumamente productivos y estoy seguro, Guillermo, que el tuyo no va a ser la excepción. Bueno, mi Guille, de verdad que agradecerte de corazón por este tiempo. Para nosotros fue un verdadero placer tenerte en iniciar esta semana o estas semanas de Food Education con una persona tan preparada, con una persona con tantos valores, y eso es lo que nosotros también a través de la pizarra del DT queremos mostrar. Así que nuevamente felicitarte, mandarte un montón de bendiciones y agradecerte. No, gracias a ustedes, Mari, gracias por el caos, gracias por esta intención y iniciativa de impactar el mundo del fútbol desde la parte educativa, porque
un mensaje a las personas que se han conectado o las personas que vayan a ver es que el fútbol tiene tantas vertientes que necesita de tantos especialistas que no crean que el fútbol nada más es estar en la cancha y jugar, pero sí lo que necesitamos son profesionales. El profesionalismo no te lo da un contrato, sino la manera en que tú hagas las cosas, tu filosofía de vida, el constante crecimiento y el constante crecimiento de tu alrededor. Así que enamórense de la parte educativa porque les va a abrir muchas puertas ahorita y en el futuro. Saludos a Bruno Valdés por acá. Wibericea nos manda saludos también. Bruno. Ariel Aguilera 3, Víctor Morales Global, varias personas allí enviándonos saludos. Guille, nos despedimos, agradecidos de corazón. Será hasta la próxima. Gracias. Chao, Weaver. Chao. Bruno, un abrazo. Chao, Mari, la pizarra leche, Gracias. un abrazo. Hasta Saludos. luego, nos Chao. vemos.